Mi hermano embarazó a mi novia, y como si no fuera suficiente, mi familia pretendió que yo financiara su desastre con la herencia de mis abuelos. No cedí, les di la espalda y vi cómo todo lo que defendían se derrumbaba sin mi ayuda. Tengo 28 años y soy contador público certificado. Trabajo en una firma mediana en Denver. No es el empleo más emocionante del mundo, reviso estados financieros, preparo declaraciones de impuestos y explico a clientes testarudos por qué sus vacaciones a Hawái no califican como gasto de empresa. Pero es un trabajo estable, bien remunerado y que me permite vivir tranquilo. Compré un pequeño townhouse hace 3 años, conduzco un Honda CR-V confiable completamente pagado, y procuro llevar una vida ordenada. Mis padres criaron tanto a mi hermano menor, Renato, de 25 años, como a mí, intentando inculcarnos responsabilidad financiera. Pero está claro que solo uno de nosotros tomó el mensaje en serio. Renato siempre fue el favorito de forma tácita, aunque nunca lo dijeran abiertamente. Él era extrovertido, encantador, de esos tipos que pueden salir airosos de cualquier situación con una sonrisa. En la adolescencia fue la estrella del equipo de fútbol americano, mientras yo pasaba tardes en la biblioteca preparando exámenes. En casa había una especie de acuerdo silencioso, Renato era especial, y yo era el confiable, el prudente, el aburrido. Y créanme, ser el responsable no te gana muchos aplausos en medio de un drama familiar. Con Renato, cada error se convertía en una enseñanza entrañable, mis fallas, en cambio, eran fallas de carácter. Así funcionaba la dinámica y me acostumbré. Mis abuelos maternos murieron hace 2 años con solo 6 meses de diferencia. Él por un infarto fulminante, ella, simplemente se apagó. Estuvieron casados 58 años y toda su vida construyeron un pequeño patrimonio que valoraban como un símbolo de sacrificio y esfuerzo. Entre la casa y sus ahorros, sumaron unos $340,000, que se dividieron en partes iguales, $170,000 para cada uno. Ellos vivieron la Gran Depresión. Mi abuelo sirvió en Corea y, al regresar, trabajó 43 años en la misma fábrica. La carta que dejaron con la herencia era clara: ese dinero era la base para nuestro futuro, no para tirarlo en caprichos. Decían, entre otras cosas, este dinero representa cada sacrificio que hicimos para que ustedes tengan una vida mejor. Úsenlo con propósito. Tomé esas palabras al pie de la letra. Liquidé mis $45,000 en préstamos estudiantiles, invertí $80,000 en fondos indexados y bonos, aparté $40,000 para emergencias y usé $5,000 para las últimas reparaciones del townhouse. Nada emocionante, nada impulsivo, pero exactamente lo que ellos hubieran esperado. Renato, por supuesto, hizo lo contrario. En 14 meses había desaparecido su parte completa. Comenzó con una camioneta Ford F-150 totalmente equipada, casi $65,000. Después vinieron los viajes a Las Vegas, ropa de diseñador, cenas carísimas donde invitaba a todos para aparentar generosidad. Incluso compró una moto de agua que usó 2 veces antes de venderla perdiendo dinero. Cuando le hablaba de su gasto descontrolado, él solo respondía: se vive una sola vez, hermano. Los abuelos querrían que disfrute. Los abuelos, definitivamente, querrían lo contrario. Pero Renato siempre tuvo una habilidad especial para reinventar la realidad a su conveniencia. Para el mes 15 ya estaba pidiendo dinero a mis padres, para el mes 16 se mudó de vuelta con ellos, y para el mes 18 perdió la camioneta por falta de pagos. Nada de eso era culpa suya, por supuesto. Solo mala suerte, según él. Luego está Alondra, mi exnovia. Tiene 26 años y estuvimos juntos 3 años, viviendo bajo el mismo techo durante los últimos 18 meses. La conocí en la boda de un amigo, donde ambos estábamos en el cortejo. Eso típico de película: ella atrapó el ramo, yo la liga, y nos forzaron a posar juntos para la foto incómoda. Terminamos hablando horas en la recepción, intercambiamos números y salimos 4 días después. Era espontánea, divertida, el polo opuesto a mí. Mientras yo organizaba mis documentos fiscales un viernes por la noche, ella prefería buscar un nuevo restaurante o asistir a algún concierto. Creía que nos equilibrábamos, ella me ayudaba a relajarme y yo la acercaba a la estabilidad. Pero con el tiempo entendí que esa combinación perfecta solo funciona mientras ambos reman hacia la misma dirección, algo que no estábamos haciendo. Alondra trabajaba como higienista dental y ganaba alrededor de $52,000 al año. No era un mal ingreso, pero vivía como si ganara mucho más. Nuevos modelos de teléfono, membresías de gimnasio de lujo que casi no usaba, cajas de suscripciones mensuales para maquillaje y ropa, y snacks orgánicos que costaban el doble. Su coche, un Nissan financiado con una tasa terrible por su mal crédito, le costaba $480 al mes.
Varias veces me tocó cubrir su parte del alquiler cuando, según ella, se quedaba entre cheques. Lo que realmente pasaba era que gastaba todo antes de tiempo. Al principio creí que era algo esporádico, luego se volvió habitual. Terminé incluyendo ese apoyo ocasional dentro de mi presupuesto mensual. Ella prometía devolver el dinero, y a veces lo hacía, pero la mayoría de las deudas quedaban flotando como esa lista mental que evitas mirar, pero sabes que está ahí. Cada conversación sobre presupuestos terminaba igual, ella asentía, decía que tenía razón, y al día siguiente regresaba a casa con $200 en ropa, porque estaba en oferta. Intentar explicarle que comprar algo innecesario con un 30% de descuento no es ahorrar, era inútil. Ahora veo todas las señales que ignoré. Cada vez que mencionaba organizar nuestras finanzas, se ponía a la defensiva. Cuando le hablaba de metas a futuro, ponía los ojos en blanco como si planificar para retirarnos algún día fuera un defecto. Incluso llegó a decir que Renato sabía disfrutar la vida, mientras yo solo pensaba en el mañana. Comentarios como, tu hermano si vive el momento o Renato no anda estresándose por cada detalle. Nunca imaginé a dónde la llevaría esa admiración tan selectiva. Pero estaba enamorado, era optimista, y creía que las diferencias podían trabajarse. Un error clásico del que muchos aprenden tarde. La revelación llegó un martes cualquiera de marzo. Salí temprano del trabajo porque tenía una cita con el dentista a las 3 de la tarde, pero alrededor del mediodía me llamaron para avisarme que debían reprogramarla. Aparentemente, parte de su equipo había dejado de funcionar. Como ya tenía la tarde más o menos libre, pensé en aprovechar para sorprender a Alondra con su comida favorita. Pasé por el restaurante tailandés que tanto le gustaba y compré un surtido completo, rollos primavera, pad thai con pollo, noodles picantes con tofu. Terminé gastando cerca de $40, pero me sentía satisfecho por hacer algo espontáneo, algo que rompiera la rutina y me hiciera parecer el novio atento que a veces pensaba que no era. Llegué a nuestra casa alrededor de las 2:30 de la tarde y el ambiente cambió en cuanto crucé la puerta. Primero, porque el automóvil de Alondra seguía en la entrada, cuando en teoría ella debía estar trabajando hasta las 5. Segundo, la puerta principal estaba sin seguro, algo que jamás dejábamos así durante el día. Y luego escuché el sonido que confirmó lo que mi intuición ya sospechaba, ruidos provenientes de nuestro dormitorio, ruidos que ningún hombre desea escuchar en su propia casa. Gemidos, el vaivén de la cama, voces entrecortadas, todo apuntaba a dos personas convencidas de que nadie más estaba allí. Me quedé de pie en el pasillo unos 30 segundos, sosteniendo la bolsa de comida que empezaba a enfriarse entre mis manos mientras mi mente trataba de ordenar lo que estaba pasando. Una parte de mí quiso dar media vuelta, salir, fingir que no había visto nada, engañarme solo un poco más para conservar la ilusión de normalidad unas horas adicionales. Pero llevaba 3 años con esa mujer, había puesto dinero, tiempo, energía, y tenía derecho a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Subí las escaleras como quien avanza hacia una sentencia inevitable. Cada peldaño pesaba más que el anterior. El corazón me latía con fuerza, aunque mis manos seguían extrañamente firmes, como si me hubiera desconectado emocionalmente del momento para poder mirarlo desde afuera. Cuando abrí la puerta del dormitorio, no encontré ninguna sorpresa, allí estaban Alondra y Renato, cada uno intentando cubrirse a toda prisa, con esa mezcla de pánico, vergüenza y culpa que se forma en el rostro de quienes han sido descubiertos. Reconocí cada mueble porque yo mismo los había comprado o armado, la cama tamaño queen que adquirí en una tienda local, las mesas de noche que monté con paciencia, la lámpara que escogí personalmente. Y en medio de todo eso, mi novia y mi propio hermano en mi cama, en mi casa, como si nada. Lo curioso es que hubo un detalle completamente absurdo que se quedó grabado en mi cabeza, Renato seguía con los calcetines puestos. No me impactó la traición, ni la escena, ni el descaro, sino esa tontería, como si revelar un grado de prisa tan ridículo lo hiciera aún peor. Renato intentó hablar primero. Hermano, puedo explicarlo. Levanté la mano sin decir una palabra. La bolsa de comida seguía en la otra, pesando cada vez más. Caminé hacia la cómoda, dejé la comida con cuidado, me di la vuelta y bajé las escaleras sin mirar atrás. Fui directo a la oficina de la casa, tomé mi portátil, mis documentos importantes del archivador, mi pasaporte, acta de nacimiento, número de seguro social, el título de mi coche, mi cargador del móvil. No me llevé nada más. En total, tardé 5 minutos. No grité. No lancé nada. No les di el gran enfrentamiento dramático que quizás esperaban. Simplemente reuní lo esencial y salí por la puerta principal. Me subí al auto, di marcha atrás y me alejé mientras ellos aún debían estar arriba, probablemente aturdidos sin saber qué hacer. Conduje hasta un apartahotel cercano a mi oficina y reservé una habitación por una semana. El recepcionista seguramente notó que algo no iba bien, yo estaba vestido con ropa de trabajo,
solo llevaba un portátil y una carpeta llena de documentos, sin maletas ni nada más. Pero no hizo preguntas. Me entregó la llave y me indicó dónde estacionar. En la habitación me senté en la cama y me quedé mirando la pared casi una hora. Todo era tan impersonal, paredes beige, un edredón de poliéster, un cuadro genérico que debía estar colgado en miles de habitaciones iguales en todo el país. Parecía el escenario perfecto para aceptar que mi relación acababa de morir. A eso de las 4, mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Primero fue Alondra, después Renato, luego mi madre. No respondía ninguno. Apagué el móvil por completo y permanecí en silencio, sintiendo al mismo tiempo un vacío inmenso y una especie de entumecimiento emocional que me protegía del impacto inmediato. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Me cambié la camisa por la de repuesto que guardo en el coche, me arreglé el cabello como pude y entré puntual a las 8. Le dije a mi jefe que estaba atravesando una situación personal complicada y que quizá necesitaría un poco de flexibilidad las próximas semanas. Él lo entendió sin problemas. Después de 5 años siendo un empleado confiable, la gente tiende a darte un margen cuando lo necesitas. En mi hora de almuerzo encendí el teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas y 83 mensajes. El recorrido emocional de Alondra era casi un estudio psicológico. Comenzó con desesperación: por favor, llámame. Necesitamos hablar. Lamento que hayas visto eso, siguió con excusas, te siento distante, necesitaba a alguien que me entendiera, tu hermano estaba para mí cuando tú no, y terminó en reproches: no puedes dejarme así. No tengo a dónde ir. Sé decente y contesta. Los mensajes de Renato eran más cortos. La arruiné, bro. Hablemos. Sé que estás molesto, pero ignorarme no es justo. Luego se rindió en el 6.º mensaje. Los de mi madre fueron los que más me sorprendieron. Tu hermano está muy angustiado. Sea lo que sea, la familia enfrenta estas situaciones unida. Llámame de inmediato. Esto no es propio de ti. Renato dice que viste algo y te marchaste sin hablar. Así no resolvemos las cosas. Le respondí solo 7 palabras. Renato se acostó con Alondra. Terminé todo. Me llamó 30 segundos después. Dejé que la llamada se enviara a buzón. Insistió 6 veces más hasta que dejó un mensaje que escuché varias veces porque no podía creer lo que decía. Cariño, sé que estás dolido, pero Renato ya me explicó. Él y Alondra desarrollaron sentimientos reales. Son cosas que suceden. No puedes alejarte de tu familia por esto. No quisieron lastimarte, pero a veces las personas conectan de formas inesperadas. Llámame para hablar como adultos y ver cómo seguimos adelante. Son cosas que suceden, como si mi hermano hubiera tropezado y caído encima de mi novia por accidente. Como si esto fuera un fenómeno natural imposible de evitar, y no una traición deliberada que probablemente llevaba meses ocurriendo. No volví a llamarla. Durante los siguientes días me dediqué a organizar lo práctico con la misma precisión que aplico a las declaraciones de impuestos. Había intentado mantenerme firme durante esas semanas, concentrándome en cerrar ciclos y construir una nueva rutina, pero enfrentar la escena de mi familia en el pasillo me dejó claro que aún faltaba mucho por resolver. Hasta ese momento, todo lo que había hecho había sido práctico, casi mecánico: trámites, mudanza, cambios de contraseñas, nuevos servicios. Era una forma de mantenerme ocupado, de evitar pensar demasiado en la herida emocional que seguía latiendo debajo de todo. Cuando finalmente les abrí la puerta, sentí como si estuviera permitiendo que una parte de mi pasado, esa que estaba intentando enterrar, entrara otra vez en mi espacio. Mi departamento nuevo tenía apenas lo básico: un sillón individual que había elegido precisamente porque a Alondra le disgustaba, un sofá temporal, una mesa improvisada y varias cajas que aún no había desempacado. El lugar olía a pintura fresca y a cartón. Era un hogar en transición, un punto intermedio entre lo que había perdido y lo que todavía no terminaba de construir. Mis padres pasaron primero, observando todo con una mezcla de incomodidad y curiosidad contenida, mientras Renato avanzaba detrás de ellos intentando evitar mi mirada. El silencio que se generó al sentarse fue tenso, pesado, casi pegajoso. Podía sentir como cada uno elegía cuidadosamente sus palabras antes de pronunciarlas, como si supieran que cualquier frase fuera de lugar podía hacer que los echara en ese mismo instante. Mi madre tomó aire, como si estuviera repasando un discurso practicado frente al espejo. Cariño, entendemos tu dolor. Lo que Renato hizo no estuvo bien, dijo con voz suave, medida, como quien intenta manipular a través de la calma. Yo mantuve la mirada fija en ella, sin responder de inmediato. Era evidente que preparaba el terreno para algo más grande. Pero sigue siendo tu hermano, y ahora la situación cambió, continuó. Hay algo más que debes saber. Yo me mantuve inmóvil, aunque por dentro sentí un leve temblor. No esperaba buenas noticias. Hay un bebé, soltó finalmente. La frase golpeó como un ladrillo.
Por un instante me costó procesarla, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente y estuviera intentando recuperar el equilibrio. Cada segundo que pasó después de eso se sintió como una eternidad. ¿Qué dijiste?, pregunté, aún sabiendo exactamente lo que acababa de oír. Mi madre, creyendo que mi shock era una invitación a seguir hablando, profundizó en el tema sin ninguna sensibilidad. Alondra está embarazada. 8 semanas. Renato va a ser padre. Y nosotros vamos a ser abuelos. Mientras ella hablaba, una serie de imágenes desagradables me cruzaron la mente: las excusas de Alondra para llegar tarde, los supuestos turnos extendidos, las salidas con amigas que jamás pude confirmar, las visitas de Renato a la casa bajo el pretexto de pedir herramientas o charlar un rato. Todas esas señales que quise ignorar por miedo a parecer desconfiado. Todo encajaba, pero de una manera tan cruel que casi hacía daño físico. Me obligué a respirar profundamente para no dejar que la rabia saliera a borbotones. «Felicidades», respondí con un tono tan vacío que incluso a mí me resultó desconocido. Mi padre decidió intervenir entonces, inclinándose hacia adelante con ese gesto que siempre usaba cuando pretendía tener una conversación madura y racional. «Mira, hijo. Renato está en una situación complicada», comenzó, como si yo no lo supiera ya de memoria. «No tiene ahorros». Solté un bufido apenas audible. «Vaya sorpresa», murmuré. Él lo pasó por alto, como si no lo hubiera escuchado. «El salario de Alondra no es suficiente, y ellos, bueno, van a necesitar ayuda. Es momento de que la familia se una. Desde pequeños nos enseñaron que nos apoyamos unos a otros. Tus abuelos siempre valoraron eso». Era impresionante la facilidad con la que podían torcer la narrativa para hacerme parecer el egoísta, cuando la traición no había sido mía. Estaba escrito en sus caras, especialmente en la de mi madre, estaban allí para convencerme, persuadirme, presionarme, y si nada de eso funcionaba, para culpabilizarme. «Ni siquiera te hemos pedido nada todavía», añadió ella, fingiendo indignación. «No asumas lo peor». «Me van a pedir dinero», respondí sin rodeos. «Más precisamente, mi herencia. Y ya adelanto que la respuesta es no». Fue en ese momento cuando Renato se animó a hablar. Su tono tenía esa cadencia típica de alguien que ha sido entrenado para decir exactamente lo correcto. «Hermano, sé que fallé. Sé que tienes todo el derecho del mundo a estar furioso conmigo. Y créeme, me arrepiento», dijo, intentando sonar sincero. «Pero ahora no se trata de nosotros. Hay un bebé que no pidió nada de esto. Tu futuro sobrino o sobrina. ¿No quieres que tenga un buen comienzo?». Me quedé en silencio unos segundos, observándolo con atención. Había visto esa táctica muchas veces en mi trabajo, en conversaciones donde alguien intentaba manipular desde la emoción, hacer que la culpa se convierta en una obligación moral. Casi podía escuchar el subtexto: «Si no ayudas, eres una mala persona». «Permíteme ver si entiendo bien», le dije finalmente. «Dormiste con mi novia. La dejaste embarazada. Y, a pesar de todo eso, vienes a pedirme la parte de la herencia que nuestros abuelos dejaron específicamente para que yo construyera mi futuro. Un dinero que tú ya malgastaste antes en caprichos y viajes». Renato tragó saliva, pero intentó defenderse. «Eso fue distinto», balbuceó. «Era joven, cometí errores. Ahora quiero hacer las cosas bien. Quiero darle estabilidad a mi hijo». «Tienes 25 años», respondí con un tono frío pero controlado. «Tienes un trabajo en ventas. Alondra trabaja como higienista dental. Entre ambos tienen ingresos suficientes para comenzar. Igual que cualquiera. No soy responsable de sus decisiones ni de las consecuencias». El semblante de mi madre cambió por completo. Perdió el tono comprensivo y adoptó uno áspero, casi hiriente. «Estás siendo egoísta», dijo. «Tus abuelos estarían decepcionados. Ellos siempre defendieron la unión familiar». Esa frase fue un golpe certero. Conocía esa carta y sabía que ella la guardaba para el momento exacto en que quisiera doblarme emocionalmente. Pero esta vez no iba a funcionar. Respiré hondo, manteniendo la mirada firme. Mis abuelos dejaron ese dinero para mi futuro. Mis abuelos siempre dejaron claro que la herencia era para que yo la administrara con responsabilidad. En ningún punto de su testamento, ni en la carta que me entregaron antes de fallecer, decían algo como: «Entrégale este dinero a Renato cuando tome decisiones desastrosas». Esa frase nunca existió, por más que ahora intentaran inventarle otro propósito a lo que me dejaron. Mi padre insistió por la vía razonable, como si yo no hubiera escuchado ese discurso 1000 veces. «Nadie te pide que les des todo», repitió con paciencia forzada. «Solo una ayuda para que puedan dar el primer paso. Unos 30 o 40 mil dólares para el enganche de una casa. A ti todavía te quedaría más que suficiente. Sería un gesto importante, demostraría que pones a la familia por encima del orgullo». No iba a pasar. Entonces llegó la acusación moral.
¿De verdad vas a permitir que el hijo de tu hermano crezca con carencias solo porque estás resentido por una mujer? Preguntó mi madre, con una decepción tan evidente que casi podía respirarse. Esto es más grande que tus heridas. Se trata de un bebé inocente. Respiré hondo antes de contestar. Voy a dejar que Renato enfrente las consecuencias naturales de sus propios actos. A lo mejor aprende algo que, por lo visto, nunca logro aprender en su casa. La temperatura cayó de golpe. Podía imaginar perfectamente el hielo formándose en el aire entre nosotros. Eso estuvo de más, murmuró mi padre, tensando la mandíbula. ¿En serio? ¿Les parece exagerado después de venir a exigirme que rescate a su hijo ejemplar, cuando fue él quien me traicionó de la peor manera? Ni siquiera me preguntaron cómo estoy. No les importó que perdiera una relación de 3 años y un hermano en el mismo día. No llamaron para saber si necesitaba ayuda para mudarme, recomponerme o entender qué demonios pasó. Solo llegaron con el mismo discurso de siempre: ¿cómo hacemos para arreglarle la vida a Renato? Mi madre se levantó indignada, con el rostro completamente rojo. Perfecto. Quédate con tu dinero si eso te hace feliz. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que destruiste a esta familia por unos cuantos billetes. Yo no destruí nada, respondí, ya sin energía para discutir. Ellos se fueron por decisión propia. Renato salió detrás de mis padres sin mirarme siquiera, como si fuera un niño esperando instrucciones, evitando cualquier contacto visual. Cuando finalmente se marcharon, me quedé sentado en silencio. Me pregunté si realmente estaba siendo terco, si quizá mis emociones estaban nublando mi criterio. Pero entonces recordé la expresión en el rostro de Renato cuando los descubrí. No era arrepentimiento. No era culpa. Era temor de que la comodidad que había construido a mis espaldas se derrumbara. No le dolía haber dormido con Alondra, le dolía haber sido descubierto. 2 días después, empezó lo que solo puedo describir como una campaña de hostigamiento. Era tan evidente la coordinación que resultaba casi ridícula. Mi teléfono se volvió un campo de batalla, llamadas, mensajes, notas de voz, todos repitiendo el mismo guión. Parientes que apenas recordaba comenzaron a comunicarse para decirme que estaba siendo cruel. Mi tía Marisol me dejó un mensaje llorando, diciendo que la familia está para apoyarse en los momentos difíciles, que la sangre es más importante que el rencor y que le rompía el corazón mi falta de compasión. Mi tío Rodolfo envió un texto larguísimo lleno de citas bíblicas sobre perdonar y poner la otra mejilla. Incluso los padres de Alondra aparecieron enviándome una carta certificada donde aseguraban que yo tenía una obligación moral de apoyar a su hija y a su futuro nieto. Según ellos, Renato les había contado que yo actuaba movido por despecho y que no aceptaba que él y Alondra se hubieran enamorado de verdad. La frase "encontraron el amor verdadero" estaba escrita así, tal cual, como si esto fuera una telenovela adolescente y no una traición directa de 2 personas en quienes confiaba. El relato que todos compartían era idéntico: yo era el ex dolido que no toleraba que Alondra y Renato hubieran encontrado la felicidad juntos. Yo estaba usando la herencia como un arma. Yo era frío, egoísta y obsesionado con el dinero. Nadie preguntó por la secuencia real de los hechos. Nadie quiso escuchar mi versión. Empecé entonces a documentar absolutamente todo: capturas de pantalla, grabaciones de voz, legales en Colorado, copias de cada correo y carta. Organicé una carpeta en mi computadora llamada "Conflicto familiar" y fui llenándola. Una parte de mí sospechaba que quizá necesitaría ese material si las cosas escalaban legalmente. La otra parte solo quería ver pruebas tangibles de que esto no era una exageración de mi mente, sino un ataque coordinado. Luego vino la estrategia pasivo-agresiva de mi madre en redes sociales. Publicaba frases ambiguas sobre cómo algunos hijos abandonan los valores familiares cuando reciben dinero, cómo la avaricia corrompe, cómo ella rezaba para que ciertas personas recordaran lo que realmente importa. Los comentarios de sus amigas eran un coro de apoyo. Ella respondía con mensajes cuidadosamente redactados que insinuaban todo sin decir nombres. Tomé capturas de eso también. Había que reconocerle la habilidad: lograba retratarme como el villano sin mencionarme directamente. Un conocido nos informó que Renato y Alondra se habían mudado con mis padres. La casa adosada donde vivíamos había resultado demasiado costosa sin mi contribución, y Alondra, según confesó a nuestra amiga en común, Fiorella, no podía pagar los $1.400 del alquiler por su cuenta. Renato apenas mantenía a flote su propio departamento, así que ambos terminaron acomodándose en su antigua habitación, la misma que todavía tenía un póster de Star Wars pegado en la pared. Decían que estaban ahorrando para su propio lugar, pero todos sabíamos que su verdadero plan era esperar a que yo cediera. 4 meses después de iniciarse todo este desastre, mi padre me llamó. Su tono no era el mismo de siempre, se escuchaba cansado, sin autoridad. Tu madre tuvo que tomar turnos extra en el hospital, dijo sin rodeos.
Renato no puede trabajar horas adicionales porque Alondra necesita ayuda con el embarazo. Las náuseas son intensas y no puede quedarse sola. Estamos manteniendo a 2 adultos más y preparándonos para un bebé. Esto no es sostenible. Debe ser complicado, respondí, sin intención de suavizarlo. No seas así. Te lo pido de hombre a hombre. No por tu hermano, por tus padres. Porque estamos intentando mantener unida a esta familia. Ustedes tomaron esa decisión, respondí con calma. Fueron ustedes quienes eligieron recibirlos, quienes decidieron sostener esta situación en lugar de dejar que resolvieran sus propios problemas. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Que los dejáramos en la calle? ¿Que tu sobrino naciera sin un lugar estable? Son adultos, dije. Tienen trabajos. Hay departamentos en esta ciudad que pueden pagar sin tener que depender de mí, ni de ustedes. Mis padres seguían insistiendo en que yo era el que había cambiado, que me había vuelto distante y calculador. Según ellos, mi negativa a ayudar mostraba una falta de empatía que nunca antes habían visto en mí. Pero cada vez que escuchaba esa acusación, tenía que contener la risa amarga que me subía por la garganta. ¿Realmente no entendían? ¿O simplemente fingían no comprender lo que me habían obligado a soportar? Decían que Renato y Alondra solo necesitaban un pequeño empujón, una oportunidad para rehacer sus vidas, una especie de subsidio emocional y económico que, casualmente, saldría de mi herencia. En resumen, ellos no tenían intención de vivir según sus recursos, querían vivir según los míos. Y mis padres, lejos de frenar esa expectativa, estaban empujándolos a exigirme que financiara un estilo de vida que ninguno había ganado. Fue entonces cuando mi padre soltó la frase que claramente llevaba días rumiando. Cuando te convertiste en alguien tan frío. Ese no es el hijo que criamos. El comentario quedó suspendido en la habitación como un eco incómodo. Me quedé mirando el teléfono, no con rabia, sino con algo parecido a una revelación tardía. Él realmente no sabía. No entendía en qué momento dejé de aguantar en silencio. Y, honestamente, cuando se suponía que debía romperme para que ellos notaran algo. Tal vez me volví frío el día que abrí la puerta de mi cuarto y encontré a mi hermano con mi novia. Quizá fue cuando mis padres se apresuraron a consolarlo a él en lugar de preguntarme cómo estaba yo. O cuando toda mi familia decidió que mi dolor era secundario, casi molesto, comparado con su necesidad desesperada de mantener una fachada de unidad. Puede que fuera cuando comprendí que, para ellos, yo era el responsable, el que siempre debía sacrificar algo por el bien de todos. Respiré hondo y respondí con más calma de la que sentía. No soy frío, papá. Solo dejé de prenderme fuego para mantener calientes a los demás. La verdad era simple, mis abuelos no me habían dejado ese dinero para rescatar a Renato cada vez que arruinara su vida, lo hicieron para que yo tuviera estabilidad. Para que mi futuro no dependiera de nadie más. Mi padre no dijo nada. Solo colgó. Ese silencio fue más doloroso que cualquier discusión abierta. El punto de quiebre se acercó unos meses después, en Acción de Gracias. Mi plan inicial era sencillo, no asistir. Quedarme en mi apartamento, pedir algo de comida, ver partidos de fútbol, evitar problemas y proteger la poca tranquilidad que había logrado reconstruir. Sabía que ir sería exponerse otra vez a tensiones, insinuaciones, comentarios pasivo-agresivos y, sobre todo, a la conversación no tan oculta sobre la herencia. Pero 3 días antes, mi madre me llamó. No sonaba como de costumbre. No estaba defendiendo a nadie ni intentando manipularme. Estaba triste. Por favor, hijo, me dijo. Ha pasado demasiado tiempo. Somos familia. Sé que todo es complicado, pero es Acción de Gracias. Solamente intentemos compartir este día como antes. Había algo en su voz, un cansancio sincero que no le había escuchado nunca, que me hizo aceptar. Quizá estaba deseando una disculpa real. Quizá extrañaba la idea de una familia que ya no existía en la práctica. O tal vez pensé que, con suficiente distancia, podríamos tener una conversación civil sin que surgiera el tema que siempre había estado pudriendo todo. Así que fui. Llegué a la casa de mis padres a las 2 de la tarde, con un pastel de calabaza comprado en la panadería del supermercado porque no quería llevar las manos vacías. No esperaba un ambiente cálido, pero sí algo de decencia. Tal vez un par de bromas cordiales, algún comentario neutral sobre el clima o el trabajo. Algo que nos permitiera evitar la tensión. Pero lo que encontré al cruzar la sala fue una emboscada digna de un guión televisivo. No estaban solo mis padres y Renato. Ahí estaba Alondra, sentada con la mano sobre su vientre ya marcado. A su lado estaban mis abuelos paternos, mi tía Marisol y mi tío Rodolfo, y 2 amigos de la familia que conocía desde la infancia. Todo el mundo me miraba con una mezcla de solemnidad y expectativa incómoda. Las sillas estaban organizadas en un semicírculo perfecto, todas orientadas hacia un sillón ubicado estratégicamente en la parte más alejada del cuarto. Claramente destinado para mí.
Habían puesto una mesa con café, tazas, agua y un plato de galletas, como si se tratara de una reunión grupal de trabajo o de una sesión de intervención profesional. Mi madre se incorporó, alisándose el suéter con los dedos. Gracias por venir. Estamos aquí porque te queremos y nos preocupa el camino que estás tomando. Hubiera sido sensato irme en ese mismo instante. Pero me quedé. Me senté donde ellos querían y dije: los escucho. Lo que vino después fue 1 hora y media de discursos preparados. No improvisados, no espontáneos, sino estructurados, casi como si alguien hubiera repartido los temas por turnos. Mi abuela habló sobre la importancia del perdón, de cómo las familias no deberían guardar rencores que los separaran. Dijo que ella y mi abuelo habían ayudado a sus propios hermanos durante tiempos difíciles, y que jamás llevaron una lista de lo que daban. Mi abuelo siguió con una anécdota de los años 70, cuando prestó dinero para que su hermano iniciara un negocio. Un sacrificio que, según él, fortaleció a la familia por generaciones. Mi tía Marisol intervino con un relato difuso sobre una pelea que tuvo con su hermana hace décadas y cómo el perdón les permitió avanzar. Mi tío Rodolfo, siempre devoto, compartió versículos bíblicos sobre la generosidad y la importancia de acumular tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Luego vino el gran acto. Renato se levantó, y Alondra lo acompañó, con la mano sobre el vientre como si estuviera en una fotografía de anuncio familiar. Sé que cometí un error imperdonable, comenzó él, con la voz entrecortada. Sé que te lastimé profundamente. Traicioné tu confianza, destruí nuestra relación. Entiendo si no quieres volver a saber de mí. Pero, señaló el abdomen de Alondra, esto no tiene la culpa. Este bebé no pidió nacer así. También es tu sobrino o sobrina. ¿No quieres que tenga una vida digna, un hogar estable, oportunidades como las que tuvimos nosotros? Alondra habló después, con un hilo de voz. Nunca pretendimos hacer daño, dijo. No planeamos enamorarnos. Pasó. Y aunque no excusa nada, queremos hacer lo correcto por este bebé. Solo necesitamos ayuda. Un lugar para criar a nuestro hijo. Una base. Algo estable. No pedimos lujos. Solo, un inicio. El silencio que siguió fue opresivo. Todos me observaban con una intensidad casi física, esperando que cediera como siempre. Confiaban en mi sentido de deber. Estaban seguros de que, al final, yo sería el que pagara por la paz familiar. Me levanté lentamente. Tengo una pregunta, dije mirando a cada uno. ¿Cuántos de ustedes me preguntaron cómo estaba después de encontrar a Renato y Alondra en mi cama? ¿Quién me ofreció apoyo? ¿Quién me llamó siquiera para saber si necesitaba hablar? Nadie dijo nada. Algunos desviaron la mirada hacia el suelo. Aquí está lo que recuerdo, continué. Atrapé a mi hermano y a mi novia engañándome en mi propia casa. Me mudé en 2 semanas. Reconstruí mi vida solo. Y ninguno de ustedes llamó. Nadie reconoció que fui yo el que terminó herido. Levanté la mano cuando mi madre intentó interrumpirme. En lugar de preocuparse por mí, se unieron alrededor de ellos. Les dieron un techo. Los ayudaron a planear su futuro. Y luego vinieron a pedirme dinero para hacerlo aún más fácil. Me llamaron egoísta por no perdonarlos enseguida y por no abrir mi cartera. Y ahora, montaron todo esto para convencerme otra vez. Mi padre habló por fin. No se trata de elegir bandos, dijo. Se trata de ser una familia. Asentí. Exacto. Y en una familia real, cada uno se hace responsable de las consecuencias de sus decisiones. Renato tomó una decisión. Alondra tomó una decisión. Y ahora deben vivir con lo que hicieron. No soy yo quien debe arreglarlo por ellos. Miré directamente a Renato, sin suavizar mi expresión. Tú recibiste los mismos $170,000 que yo de parte de nuestros abuelos. La misma cantidad. Pero decidiste gastarlo todo en caprichos, viajes impulsivos y cosas que solo te dieron satisfacción momentánea. Eso no fue decisión mía. No es mi responsabilidad que desperdiciaras esa oportunidad. Y definitivamente no es obligación mía cubrir ahora las consecuencias de tus decisiones. Luego volví la mirada hacia mis padres, sintiendo como la tensión se acumulaba en el aire. Ustedes fueron quienes me enseñaron a ser prudente con el dinero, a planear con anticipación, a valorar el esfuerzo que abuelos hicieron para dejarnos ese legado. Yo cumplí con eso. Hice exactamente lo que ellos nos inculcaron. Pero ahora resulta que quieren castigarme precisamente por haber actuado correctamente, solo porque Renato no hizo lo mismo. Mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Me están pidiendo que compense sus errores mientras él no enfrenta absolutamente ninguna consecuencia por sus decisiones. Mi abuela comenzó a llorar en silencio. Mi madre tenía el rostro rígido, como si le hubiera dado una bofetada. Tomé el pastel que había llevado, comprado en una tienda, y me dirigí hacia la puerta. No pensaba dejar nada atrás.
Si sales por esa puerta, no vuelvas, advirtió mi padre con un tono duro, casi frío. Me detuve. Me giré despacio. Aquel ultimátum se sintió como un objeto físico en el aire entre nosotros. ¿De verdad me estás dando un ultimátum? ¿En serio la elección es entrega tu herencia o pierdes a tu familia? Solo queremos que sigas siendo parte de esta familia, replicó. Eso significa apoyarnos. Eso es lo que hace una familia. Negué con la cabeza. Apoyarse no es lo mismo que permitir y respaldar comportamientos destructivos. Ustedes confundieron esos conceptos hace tiempo. Probablemente porque siempre ha sido más fácil presionarme a mí que exigirle responsabilidad a Renato. Salí de la casa y me senté en mi coche, estacionado en su entrada. Pasaron 5 minutos en los que simplemente esperé. Esperé a ver si alguien salía, si golpeaban la ventana, si alguno se acercaba para decirme que entendía mi postura. Que lo sentían. Que reconocían lo injusto de la situación. Nadie apareció. Los meses que siguieron fueron extrañamente silenciosos, una calma que se sentía a la vez liberadora y, en ocasiones, solitaria. Bloqueé a buena parte de mi familia extendida en redes sociales y dejé de contestar llamadas de números desconocidos. Decidí concentrarme únicamente en reconstruir mi vida. En el trabajo me iba mejor que nunca. Me ascendieron a senior accountant, con un aumento del 15%. No tener la carga emocional de una familia disfuncional me permitía enfocarme más. Comencé a ir al gimnasio con regularidad y finalmente veía resultados. Incluso desarrollé una afición por cocinar, explorando recetas simples que funcionaban para una sola persona. Volví a acercarme a amigos que había descuidado mientras estaba con Alondra. Compañeros de la universidad que estaban encantados de volver a reunirse conmigo para tomar algo o ver un partido sin drama de por medio. Un día, por un amigo en común, me enteré de que Alondra había dado a luz a una niña en febrero. No recuerdo el nombre que eligieron, era uno de esos nombres modernos que parecen sacados de una página de tendencias. Renato, al parecer, publicó fotos en Facebook. No las vi, pero me las describieron, que la niña tenía los ojos de él y el cabello de ella, que todos decían que era preciosa. Mis padres incluso me enviaron una tarjeta anunciando la llegada de mi sobrina. Dentro había una nota escrita con la delicadeza habitual de mi madre. Tu sobrina es hermosa. Merece conocer a su tío. Por favor, reconsidera tu postura. La vida es demasiado corta para estas divisiones familiares. No respondí. En abril, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta un martes, alrededor de las 7 de la noche. Cuando la vi, noté un cansancio en su rostro que me preocupó a pesar de todo lo que había ocurrido. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Puedo pasar? Se sentó conmigo en la mesa del comedor. Miró alrededor, los muebles nuevos que había ido comprando, las plantas que por fin estaba logrando mantener vivas, las imágenes enmarcadas, todo lo que formaba la vida que había construido sin ellos. Has hecho un buen trabajo, dijo con voz suave. Estoy manejando las cosas, respondí. Lo sé. Juntó las manos, observándolas como si buscara valor ahí. He estado pensando mucho en lo que pasó en Acción de Gracias, en lo que dijiste. Guardé silencio, dejándole espacio para continuar. Tenías razón, admitió finalmente. No verificamos cómo estabas tú. Estábamos tan enfocados en controlar la situación con Renato y Alondra que ignoramos que tú también estabas dolido. Cuando levantó la vista, noté un arrepentimiento genuino. Lo siento. Una madre debería cuidar a todos sus hijos por igual, especialmente cuando uno está herido. Y yo fallé en eso. Era la primera disculpa real que recibía de alguien de la familia. Aprecio que lo digas, respondí. De verdad. Pero aún quiero pedirte que reconsideres volver. No por el dinero. Por la familia. Tu sobrina debería conocer a su tío. Renato quiere arreglar las cosas, aunque no sabe cómo expresarlo. Las cosas están difíciles y podríamos. Mamá, basta, la interrumpí. Se detuvo al instante. Acepto tu disculpa por no haber estado ahí para mí, continué. Y eso sí significa algo. Pero no voy a volver. No a una dinámica donde los errores de Renato se encubren y los míos se juzgan. No a un entorno donde se espera que yo me sacrifique para que los demás estén cómodos. Viví así 28 años y solamente me hizo daño. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿vas a cortar todo vínculo? ¿Nunca verás a tu sobrina? ¿Nunca hablarás con tu hermano? Voy a proteger mi paz. Si eso implica alejarme de ustedes, entonces sí, supongo que lo haré. Se levantó lentamente. En la puerta se dio vuelta una última vez. Tu padre está decepcionado. Esperaba más de ti. Antes eso me habría atravesado el pecho. Pero ahora, simplemente me encogí de hombros. Papá ha estado decepcionado de mí desde que descubrí que no era Renato. Y puedo vivir con eso. Eso no es justo, respondió. Tampoco lo ha sido nada de lo ocurrido este último año.
Pero aquí estamos, tomando decisiones sobre cómo seguir adelante. Se marchó. No volví a verla desde ese día, aunque todavía recibo tarjetas suyas en mi cumpleaños y en Navidad, con breves mensajes deseándome lo mejor. Han pasado 8 meses desde aquella conversación. Mi vida es sorprendentemente tranquila, aunque no en el sentido vacío o silencioso que imaginaba al principio, sino en una calma llena de propósito. Las cosas encontraron otro ritmo. Me acostumbré a decisiones tomadas sin pedir permiso ni esperar validación. Cada día se siente más como si hubiera recuperado un terreno que siempre había sido mío, pero que nunca me habían permitido ocupar por completo. Me enteré, a través de conocidos que aún mantienen contacto con mis padres, que Renato y Alondra se mudaron en julio a un pequeño apartamento de una sola habitación. El lugar no está en la mejor zona de la ciudad, pero es lo que encontraron dentro de su presupuesto. Dicen que la renta es más económica de lo normal y que por eso aceptaron el barrio, aunque algunos amigos comentan que el edificio necesita mantenimiento. Mis padres, por su parte, siguen muy involucrados. No solo cuidan a la bebé varios días de la semana, también los acompañan a citas médicas, trámites y cualquier cosa que se les complique. No me sorprende. Siempre han asumido que si alguien en la familia comete errores, el resto debe adaptarse para amortiguar las consecuencias. Para ellos es una forma de demostrar cariño. Para mí, es repetir patrones que nunca funcionaron. Aunque me llegue información de manera indirecta, ya no siento esa presión en el pecho que antes aparecía al pensar en lo que debería hacer. Ahora simplemente escucho, asiento, y continúo con mi vida. No porque me dé igual, sino porque finalmente aprendí que la responsabilidad afectiva no equivale a sacrificar mi bienestar por decisiones que no tomé. Mientras tanto, mi propia vida ha seguido creciendo. Terminé de amueblar el apartamento a mi gusto, sin tener que imaginar si a otra persona le molestaría un color o una decoración. Me involucré en proyectos nuevos dentro del trabajo, tomé un curso de finanzas avanzadas y conocí personas con intereses parecidos. Redescubrí hobbies que había dejado de lado por años, leer por las noches, salir a caminar sin rumbo, dedicar tiempo a mejorar mi salud. Incluso viajé un fin de semana a una ciudad cercana solo por el gusto de cambiar de ambiente, algo que nunca habría hecho antes sin planificarlo para dos. Y lo más curioso es que, pese a todo, no siento rencor. No tengo ganas de volver para demostrar algo. Tampoco estoy esperando que ellos recapaciten, ni espero una llamada, ni una invitación a una comida familiar. Lo que sí tengo es una claridad que antes no existía, no necesito recuperar un lugar en un sistema que nunca me trató como un igual. A veces pienso en mi sobrina. No en un sentido doloroso, sino como una constatación de que la vida sigue su curso, incluso sin mí. Quizá algún día nuestros caminos se crucen, quizá no. No tengo prisa por averiguarlo. Por ahora, es suficiente saber que puedo avanzar sin arrastrar culpas que no me corresponden. Mi familia tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ellos eligieron un camino donde cubrir los errores de Renato es parte del día a día. Yo opté por uno donde, por primera vez, tengo la libertad de construir algo que no dependa de sostener a otros a costa de mí mismo. Tal vez ellos no lo entiendan nunca. Pero yo, por fin, sí.